Sigamos adelante con el siguiente componente de nuestro planteamiento de cualquier problema de programación lineal. Muy bien, es momento de echar mano de la celda del valor objetivo. Lo que vamos a hacer es copiarla, control C, y luego lo que vamos a hacer es pegarla en la misma columna a la altura de las restricciones. Ojo, no estamos copiando el valor, lo que estamos haciendo es copiar una fórmula, ¿verdad? Si entramos a cualquiera de ellas, podemos ver que la función suma producto se está ejecutando y lo que se está sumando y multiplicando son las celdas que tenemos a la izquierda, que están vacías todavía, contra las celdas amarillas. En todos los casos, el pivot son las celdas amarillas. Muy bien, a este grupo de celdas las vamos a etiquetar con otro color para darles otra denominación más adelante. Muy bien, antes de denominar a este nuevo componente que son las celdas azules, vamos a pensar en lo que va en estas celdas que están aquí junto a las restricciones que están vacías. A ver, no pensemos en todas, solamente pensemos en una de ellas, pensemos en la primera. Y veamos lo que está pasando en esta celda. Bueno, en esta celda se está intersectando dos elementos de nuestros modelos. Primero, la restricción de moldeo contra, vamos a colocarlo así, o versus la variable de decisión correspondiente a los esquís. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, es la celda que relaciona a estos dos componentes, variable de decisión con restricciones. Entonces, lo que se espera es que en esta conjunción, en esta intersección, haya un elemento que las vincule. ¿De acuerdo? Entonces, revisando nuestro caso, revisando el texto del caso, tenemos que buscar el elemento que vincula estos dos elementos. Ahora, eso se puede sintetizar con una pregunta. Veámoslo de esta manera. La restricción se llama moldeo medido en horas y los esquís es una restricción que está medida en unidades, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuántas horas de moldeo se necesitan para producir un esquí? Ese dato de productividad lo tenemos que buscar en nuestro caso. ¿Cuántas horas de moldeo se necesitan para producir un esquí? Muy bien, entonces, según el planteamiento de nuestro caso, la máquina de moldeo tarda 3 horas en procesar 100 pares de esquís. Ahora, pero mi pregunta fue con respecto a la unidad. ¿Cuántas horas de moldeo necesito para producir un esquí? Bueno, si se demora 3 horas en 100 unidades, ¿cuánto se demora en una sola de ellas? 3 entre 100. ¿De acuerdo? Esto en virtud de que la variable de decisión está medida en unidades. También podría yo haber medido la variable de decisión en cientos. En ese caso, lo único que necesitaría haber colocado era un 3 en la relación de estas dos variables. Muy bien, siguiendo esa lógica, llenamos el resto de celdas. Por ejemplo, la que está a la mano derecha. Esta celda es la que relaciona la restricción moldeo medida en horas con la cantidad de snowboards a ser producidas en una semana, también medido en unidades. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿cuántas horas de moldeo necesito para producir un snowboard? Bueno, la respuesta es que 100 lo podemos procesar en 2 horas, por lo tanto el ratio que yo busco es 2 sobre 100. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, debería resultar relativamente simple llenar los otros elementos. Si se dan cuenta, son coeficientes de productividad, coeficientes que nos marcan la velocidad de estos equipos, por lo menos en estas restricciones iniciales. Ahora veamos la máquina de corte. Esta celda primero relaciona la restricción corte medida en horas con la variable de decisión esquís medida en unidades. La pregunta sería, ¿cuántas horas de corte necesito para producir un esquí? Bueno, el caso nos dice que la máquina de corte puede procesar 100 pares de esquís en una hora. Entonces, si solamente quiero un esquí, esto será 1 sobre 100. Lo propio para los snowboards y dice que se pueden procesar 100 tablas de snowboards en 3 horas. Entonces, será 3 sobre 100 esta velocidad de procesamiento de la máquina de corte para una sola tabla.
Ahora, pensemos en la camioneta. Las unidades cambian, ahora es metros cúbicos. La pregunta sería, ¿cuántos metros cúbicos de camioneta se requieren para transportar ahora un esquí? ¿Cuántos metros cúbicos? Vayámonos a nuestro planteamiento. Y nos dice 100 tablas de snowboard ocupan 1 metro cúbico y 100 juegos de esquís ocupan 2 metros cúbicos. Entonces, si lo quiero saber es cuánto ocupa uno, para el caso de los esquís será si 100 juegos de esquís ocupan 2 metros cúbicos, entonces 2 sobre 100 para saber cuánto ocupa un solo juego de esquí. Y para el caso de los snowboard, dice 100 tablas de snowboard ocupan 1 metro cúbico. Entonces será 1 sobre 100. Listo. Muy bien. Estos 6 elementos que hemos configurado acá los hemos extraído del planteamiento y pueden considerarse datos, datos que hay que levantar, datos que hay que tener, ¿no? En algunos casos las restricciones están implícitas y su cálculo debiera resultar más rápido, más fácil de calcular. Por ejemplo, en la última restricción, la que hace referencia a la máxima cantidad de snowboards. La restricción dice que por lectura del mercado, esta empresa ha decidido no producir más de 1600 snowboards, ¿no? Ah, dicho sea de paso, esto también está medido en unidades, ¿no? Ahora, se da un fenómeno que hay que considerar. Miren ustedes, esta restricción está medida en unidades y esta unidad de medida coincide con la unidad de medida de las variables de decisión. Me explico. La restricción está medida en unidades, las variables de decisión también están medidas en unidades. Las unidades coinciden. Cosa que no pasa con las otras restricciones, porque las otras restricciones están en horas o están en metros cúbicos y por lo tanto son diferentes. Entonces, regresemos a esta restricción. Se presenta el siguiente fenómeno, se presenta la siguiente propiedad. Cuando la unidad de medida de la restricción coincide con la unidad de medida de las variables de decisión, cuando se cumple eso, los únicos coeficientes que pueden ir acá son unos y ceros, ¿de acuerdo? Binarios. Y resulta su asignación de estos unos y ceros un proceso de asignación. Uno significa encendido, prendido, asignado, y cero significa lo contrario, que no se asigna, que no se prende, que no se activa. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, máxima cantidad de snowboards hace referencia solo a los snowboards. Entonces la única celda que hay que activar con un 1 es la columna correspondiente a la variable de decisión snowboards. La otra celda, que hace referencia a los esquís, no tiene nada que ver con esta restricción. Lo que corresponde aquí es un 0. ¿Qué significa no considerar? Ahora, yo te recomiendo que la dejes en blanco. Es exactamente lo mismo, con la ventaja de que al verla en blanco identificamos rápidamente que es un 0 y no un valor cuyos decimales se hayan ocultado, ¿no? Entonces, celda vacía es igual a un 0. Estoy repitiendo o recordando. Cuando la unidad de medida de una restricción coincida con la unidad de medida de las variables de decisión, unidades arriba, unidades abajo, los únicos coeficientes que van acá son unos y ceros. 1 para prender, 0 para apagar. Ahora, ¿cómo se prende? Esta restricción hace referencia a los snowboards. Entonces la única columna, la única celda que tengo que activar es la vinculada a los snowboards. Ahí va un 1. Esta restricción no tiene nada que hacer con los esquís, entonces lo que corresponde aquí es un 0. O, como te lo recomiendo, dejarle en blanco, que es exactamente lo mismo. Entonces, con todos los elementos que hemos configurado, hay algunos que nos faltan denominar todavía, ya podemos hacer uso de nuestro modelo. ¿Cómo así? Pongamos aquí un nivel de producción que consideremos es probable, es factible. Por ejemplo, supongamos que queremos producir 1000 esquís y 500 snowboards. Supongamos que ese nivel de producción es un nivel de producción meta. Entonces, ¿qué nos está diciendo el modelo? Bueno, para empezar nos está indicando que nuestra ganancia va a ser 80.000 dólares, ¿no? Segundo, ¿qué nos está diciendo? Acá abajo en las restricciones. Bueno, nos está diciendo que si queremos producir 1000 esquís y 500 snowboards,
vamos a requerir 40 horas de máquina de moldeo. Bueno, nosotros podemos decirle, no hay problema porque tenemos 115.5. ¿De dónde saco esto? Recuerden, es un dato del problema. ¿Ok? Bueno, si queremos producir 1000 esquís y 500 snowboards, vamos a requerir 25 horas de máquina de corte. No hay problema, decimos nosotros, porque tenemos, 51 horas disponibles de este recurso a la semana. También nos dice este resultado simulado que vamos a requerir 25 metros cúbicos de camioneta. Decimos, no hay problema, tengo 48 metros cúbicos de camioneta o una camioneta o transporte con esta capacidad. Y finalmente me dice que voy a producir 500 snowboards, efectivamente son 500, y digo, no hay problema porque me había trazado como restricción no superar los 1600. Muy bien, entonces, para cada nivel de producción que nosotros establezcamos en las celdas amarillas, las celdas azules nos empezarán a decir cuántos recursos necesitamos para lograrlo. Pongamos otro ejemplo. Supongamos ahora que queremos producir 1000 de cada uno. 1000 esquís y 1000 snowboards. Muy bien, nuestra ganancia sería 100.000. Necesito 50 horas de máquina de moldeo. No hay problema porque tengo 115. Entonces ya me resulta claro que esa celda azul tiene que ser menor que ese 115. No me debo pasar porque esto es lo que tengo disponible. Las horas de corte o la máquina de corte, voy a requerir 40 horas de máquina de corte, no hay problema. Tengo 51, no me puedo pasar de eso. Voy a requerir 30 metros cúbicos de camioneta, tampoco hay problema. Tengo 48 metros cúbicos de camioneta, entonces alcanza. Y estoy produciendo 1000 snowboards, no hay problema, no me debo pasar de 1600. Entonces un nivel de producción de 1000 y 1000 también es factible. A ver, consideremos otro nivel. Supongamos que ahora queremos producir 1500 snowboards, 1000 esquís y 1500 snowboards, que ese sea nuestro nivel de producción meta. Bueno, eso nos va a arrojar una ganancia de 120.000. Vamos a requerir 60 horas de moldeo, no hay problema, tenemos 115, en verdad me están sobrando, ¿no es cierto? Vamos a hacer aquí una resta, 115 menos 60, me están sobrando 55 horas. Bueno, para producir 1000 esquís y 1500 snowboards necesito 55 horas de corte. Acá sí tengo problemas porque solo tengo 51. Entonces, si yo quisiera alcanzar este nivel de producción, tendría que conseguirme 4 horas de máquina de corte adicionales porque con las 51 que tengo no me alcanzan. Ahora, para 1000 y 1500 necesito 35 metros cúbicos de camioneta. No hay problema, mi camioneta tiene espacio para 48 metros cúbicos, me sobran 13 metros cúbicos. Mi nivel de producción de snowboard está en 1500, no hay problema, el máximo es 1600. Si quisiera, podría producir 100 más. Bueno, ya estamos viendo las bondades o funcionalidad del modelo. Es momento de colocarle nombre a todos estos elementos. Muy bien, primero las celdas azules. Si se dan cuenta, las celdas azules nos están indicando lo que necesitamos o los recursos que efectivamente estamos utilizando, dado un nivel de producción determinado. Por lo tanto, a estas celdas se le llama recursos utilizados o efectivamente utilizados. En la jerga de programación lineal, a esto se le llama lado izquierdo. ¿Por qué lado izquierdo? Porque está a la izquierda la desigualdad. La desigualdad o igualdad termina siendo una frontera y como está a su izquierda, coloquialmente o en la jerga de programación lineal se le llama lado izquierdo. De manera análoga a lo que está a la derecha se le llama lado derecho. Pero la diferencia es fundamental. Esto que está a la derecha, vamos a llamarle componente 7, lado derecho, son los recursos disponibles. ¿Cuánto tengo de cada recurso? ¿O cuál es la restricción que me he impuesto? Hay una diferencia sustantiva entre el lado izquierdo y el lado derecho. Primero, el lado izquierdo es una fórmula, una suma producto que nació de la celda roja del valor objetivo, mientras que el lado derecho es un dato,
un dato que representa la restricción o la capacidad que tenemos de hacer algo. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos un zoom a lo que esté pasando dentro de alguna de estas celdas azules, solo a manera de ejemplo, ¿de acuerdo? Pensemos en esta de acá, en lo que está pasando dentro de la celda de moldeo. Vamos a copiar este formato para hacer un zoom de lo que está pasando ahí. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Ahí se está dando el siguiente cálculo. Ahí se está multiplicando 3 sobre 100, que es la cantidad de horas que necesito para producir un esquí, por la cantidad de esquís, ¿no es cierto? Por E. Más 2 sobre 100, que es la cantidad de horas que necesito de máquina de moldeo para producir un snowboard, por la cantidad de snowboard. Eso es lo que está pasando en esa expresión, ¿no? Ahora, no solamente eso, estoy también diciendo que esta expresión no puede pasarse de 115.5 horas, que es lo que tengo disponible. Entonces, esta restricción está representando al moldeo, ¿no? Bueno, así como lo he hecho para moldeo, de manera referencial nomás, yo puedo construir la ecuación de recta para cualquier elemento o cualquier restricción de este planteamiento, ¿no? Decíamos que ahí está el ADN de estos modelos y nunca hay que perder la perspectiva de que están ahí. Muy bien, entonces, en vista de esto, los nombres o el nombre de estos elementos también resultan fáciles de identificar. Vemos que el 3 sobre 100, 2 sobre 100 terminan siendo coeficientes, no más que ahora serán coeficientes de las restricciones, ¿no? Coeficientes de las restricciones. Muy bien. El elemento 9, penúltimo ya, es la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. Lado derecho menos lado izquierdo. Y nos dice la cantidad de recursos que tenemos o la cantidad de recursos que nos faltan. ¿De acuerdo? Entonces, una palabra para representar lo que te falta o lo que te sobra es holgura. Holgura, ¿no? Y decimos que es la diferencia del lado derecho menos el lado izquierdo. Una resta simple. Una resta simple. Y finalmente, el décimo componente. Esta relación que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho puede ser de tres formas. Puede ser una restricción menor o igual, como la que estamos usando para los 4 casos ahora. Entiéndase que lo que está a la izquierda no puede pasarse de lo que está a la derecha, porque lo que está a la derecha es mi recurso disponible, no tengo más supuestamente. También, por supuesto, puede ser mayor o igual, no es el caso, pero en algunas circunstancias puedo plantearme metas, producir como mínimo esto o a partir de aquí en adelante, etcétera. O también igualdades, ¿no? Hacer exactamente esto, producir exactamente esto, lograr exactamente esto, hacer uso de este recurso en esta exacta cantidad. Entonces la tercera opción sería un igual. Y son los tres elementos, las tres opciones que tendríamos para relacionar lado izquierdo y lado derecho. Muy bien, estos son los 10 elementos. Claro está, este resultado óptimo ha sido un resultado óptimo simulado. Lo que yo quiero es resolver el ejercicio para poder saber cuánto sale, pero el mensaje que te tienes que llevar de esta primera parte de la simulación son estos 10 elementos, ¿de acuerdo? Estos 10 elementos están presentes en todos los problemas de programación lineal sin excepción. Es un modelo determinístico y creo que este es un método estructurado. Por lo tanto, a practicar, a saber reconocer cada uno de ellos, a sabiendas de que las variables de decisión es el más importante de ellos, porque enmarca, si se dan cuenta, todo lo que hacemos después. ¿De acuerdo? Así es que a repasar esto, a practicar, y una vez que lo tengas claro, continúa con la siguiente parte de la simulación, que se trata de la solución.